Bienvenidos, animales humanos, a un capítulo más de La Selva de la Mujer Barbuda. Hoy con nosotros estará Víctor Albarracín, que es un curador, escritor, ama de casa, amante de las plantas y padre de Chispiruli y María Mariposi, que lamentablemente no quiso aparecer en las cámaras mientras nosotros estábamos conversando. Víctor vive y trabaja desde hace 6 años en Cali, Colombia. Y hoy le haremos 3 preguntas sobre la luz y la oscuridad. Así que vamos a conocer a Víctor. Entonces, hola Víctor, bienvenido a la selva de la mujer barbuda. Y vamos a empezar preguntándote por ese interés que tienes por las cosas que acontecen fuera del rango de lo visible. Y que justamente estos intereses pues sé que te han movido en parte a realizar una escuela incierta llamada Culturas. Quería que hablaras un poco sobre, bueno, primero que contextualizaras qué fue la escuela incierta de pronto y de una vez pues qué fue lo que te movió a hacer una escuela llamada Oculturas. Y sí, pues que nos contextualizaras un poquito sobre eso. Bueno, hola, Hola. te luce la voz. Gracias. Bueno, sí, a ver, yo llegué a Cali a trabajar en el 2016, a comienzos del 2016, pues en un espacio de arte aquí en Cali, Colombia, que pues, se llama Lugar a Dudas, que supongo que quienes son de aquí pues lo saben. Y digamos que poco tiempo después de haber empezado a trabajar en Lugar a Dudas, por un lado yo sentía que, bueno, Lugar a Dudas tenía un interés fuerte, digamos, en la consolidación de procesos pedagógicos, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo ellos usaron un lema o una frase que era educación sin escuela, y mucho del trabajo que venían haciendo, digamos, como que de alguna manera tenía pues un interés en que hubiera allí como un espacio para generar, digamos, procesos pues no tanto de enseñanza, pero yo diría que sí de aprendizaje. Entonces, yo cuando llegué al Lugar a Dudas venía de Los Ángeles, donde pues había estado, bueno, estudiando pues supuestamente, y me interesé, o venía con mucho interés, digamos, también como por pensar en la posibilidad de generar unos espacios, digamos, de discusión, de intercambio, de formación de comunidad, de poder hablar de unos temas que generalmente no, pues yo sentía que aquí no tenían, digamos, pues un doliente, ¿no? Muchos temas de los que no se hablan y que terminan un poco perdiéndose, que para mí eran importantes. Entonces le propuse Lugar a Dudas, pues como pensar a partir de estos intereses pues con los que yo venía, de formar plataformas, digamos, educativas, pedagógicas, de intercambio, de discusión, en el contexto pues de Lugar a Dudas como espacio, y a partir de allí pues surgió Escuela Incierta, donde pues ellos como espacio, como organización, pues generaron, digamos, o ofrecieron, digamos, toda su infraestructura, recursos, logística también, de muchas clases distintas, pues para digamos, hacer el experimento de generar pues este espacio que asumió la forma de una escuela, digamos, de verano, o lo que se llama en Estados Unidos escuela de verano, pues aquí en Cali hay verano siempre. Pero es como esto, ¿no? Como un espacio donde durante un mes o 6 semanas
viene gente de distintos lugares y a partir de un tema básico o de un cierto interés se generan, digamos, unas sesiones y unos intercambios. A mí me interesaba mucho pues generar este espacio, que sí fuera un espacio como denso teóricamente, ¿no? Espeso, un espacio como de choque, digamos, donde no me interesaba mucho todas estas lógicas contemporáneas de la educación que son como de la horizontalidad, que son como de aquí no hay un maestro, aquí todos estamos al mismo nivel, esto es súper dialógico, porque es mentira, ¿no? Y por otro lado, pues digamos que yo siento que también en los procesos de formación, pues sí, se habla mucho de construcción colectiva del conocimiento y demás, y estoy de acuerdo en que es fundamental generar conocimiento colectivo, pero también hay ciertos espacios de conocimiento donde necesitas un especialista, una persona que sabe, una persona que se ha ocupado a fondo de desarrollar ciertos temas o de pensar ciertos problemas, y ahí la igualdad no existe, ¿no? Hay claramente unos momentos donde si tú quieres aprender algo, tienes que sentarte y callarte y escuchar, ¿no? Y tratar de procesarlo, con el tiempo que te tome procesarlo, pero procesar unas informaciones, incorporarlas, hacerlas parte de tu cabeza, de tu vida, de cosas. Entonces, digamos que ese era el principio de la escuela. Y oculturas, pues digamos que la escuela tuvo un primer año que estaba pensado, digamos, alrededor de la relación entre trabajo y ocio, ¿no? Entre ocio y negocio, digamos, y un poco en pensar esa resistencia al trabajo, ese espacio de ocio como un espacio político, como un espacio de negociación frente a unas lógicas pues capitalistas súper explotadoras, extractivas, coloniales, etc. Ahí estaba bien. El segundo año, como que yo venía trabajando, venía interesado pues como por esta noción de la ocultura, ¿no? Como frente a una idea de la cultura, pues que es una idea muy ligada a una noción de la luz, ¿no? De lo que se muestra, de lo que se revela, ¿no? La ilustración, la cultura como una forma de ilustración. Me interesaba ese reverso, me interesaba como ese espacio donde ya no podemos ver y donde hay confusión, donde hay miedo, donde hay ambigüedad, ¿no? Donde hay un montón de opacidad, pero a la vez en ese espacio de opacidad y en ese espacio oscuras, digamos que pues pienso mucho, digamos, en las lógicas de la noche, ¿no? de esa relación, por ejemplo, de la noche y la presencia pues de todas estas cosas que la sociedad no quiere ver a la luz del día, ¿no? La delincuencia, la fiesta, el sexo, como la gente que no es normal, ¿no? Y que de noche de pronto como que aparece y se hace visible. Y me interesaba ese espacio de negociación también como un espacio, digamos, ahí sí, de transformar unas narrativas, digamos, de la diferencia, por ejemplo, ¿no? Todos somos tan distintos, todos somos tan particulares, todos somos tan únicos, con esta idea de que de noche, como el dicho, no todos los gatos son pardos, y me gustaba esa idea, ¿no? Como listo, vamos a hacer un ejercicio de pensarnos iguales en ese espacio al cobijo de la noche. Entonces la escuela tenía pues un componente académico bastante denso, bastante fuerte, bastante impuesto, ¿no? Duro de luchar, de ideas pesadas todo el tiempo, ¿no? 2 o 3 sesiones por día con gente de distintos lugares del mundo, pues hablando de unos temas pues bien como por allá en el aire, bien abstractos, pero también muy cargados, muy politizados, ¿no? Y me interesaban los espacios de la noche también, donde la gente sale de estar todo el día cansada, de estar sentada en una silla viendo y escuchando a una gente hablando unas cosas súper densas. Me gustaba este espacio, que la escuela pensara también en estos espacios del estar borrachos, del estar de rumba, del estar descualquierándose en cualquier andén, donde sea. Y me interesaban esos espacios donde la gente
de noche borracha discutía lo que había hablado, lo que había escuchado de día en sano juicio, ¿no? Como me interesaban las conversaciones de borrachos y de drogados, en torno a estos temas, pues como cómo se discute esto en sano juicio y cómo se discute. Y en fin, entonces como que la escuela, pues siempre, todos los años, la escuela mientras existió fue como un espacio muy ambiguo donde había mucho trabajo, mucho sacrificio en términos de mucho esfuerzo intelectual, pero por otro lado también como una recompensa fuerte en la noche de rumba, de movida, de callejear, de perderse un poco, ¿no? En la calle, en la ciudad, en las casas, en la noche, y al otro día estar en Guayabada a las 10 de la mañana, pero igual despierto y atento al... Sí. Entonces me interesa ese proceso donde no es solo como que se hable de la oscuridad, sino donde el exceso de información, el exceso de ilustración, el exceso de luz sobre muchos temas oscurece y genera una especie de oscuridad interna que a mí me parecía muy interesante de explorar, ¿no? Entonces es como frente a esa idea de la cultura así tan light, tan limpiecita, la ocultura pues involucra, ¿no? Esto, ¿no? Como mientras la cultura muestra, mientras la cultura limpia, mientras la cultura embellece, mientras la cultura ilumina, la ocultura, digamos, oscurece, densifica, oculta, pero a la vez, ¿no? Está también esta cosa muy fuerte como del culto dentro de lo cultural, ¿no? Y no solo el culto de, hola, soy una persona muy culta, sino que la cultura en sí es como un culto. Y me interesa todo este rollo de los cultos más ocultos, ¿no? Entonces ahí se articularon muchos de esos procesos y la escuela pues tuvo unas sesiones bien interesantes y bien cargadas y muy llenas de eventos, de accidentes, de situaciones, de intercambios con la gente, de malestar de la gente también, de decir, puta, ¿qué estamos haciendo acá? Esto está muy denso, esto no entiendo, no entendemos. Y luego 2 o 3 años después la gente te la encuentras y dices, mierda, entendí esto que me dijo tal persona hace 3 años, o como lo elaboré, ¿no? Como, también como que me interesaba mucho esa idea de que la pedagogía es dejarle a la gente todo claro, y a mí me interesaba esta otra cosa de dejarle a la gente todo confuso, y que la gente tuviera que masticar su confusión durante bastante tiempo para producir otra cosa, ¿no? Así no sea verdad, así no sea saber algo. Pero siento que eso se empieza a producir después del tiempo, después de meses o incluso años de haber venido, como que esas cosas empiezan a florecer, ¿no? Bueno, entonces una segunda pregunta que te quería hacer era, yo sé que tienes un interés sobre el mundo de los hongos, ¿no? Y en la vida de los hongos es bien importante las sombras para poder crecer, ¿no? Te quería entonces preguntar por qué ese interés en relación a esa naturaleza alejada de la luz. Y digamos que ahorita que tú estabas hablando de la luz y la ilustración, ese contraste que hay entre la vida de los hongos y la vida de las plantas, ¿no? Que la vida de los hongos necesitan como cierta oscuridad para reproducirse, y las plantas, a diferencia de ellos, necesitan la luz para existir, ¿no? Entonces quería hablar que de pronto tú nos contaras un poquito de tu interés en esa vida oculta de los hongos, o en esa oscuridad, pues. Pues bueno, digamos que hay matices, ¿no? De que habría que pensar de qué hongos estamos hablando, ¿no? Hay hongos a los que la luz les sirve, ¿no? Por distintas razones, por razones distintas, ¿no? La diferencia, digamos, la gente tiende a acercar los hongos a las plantas, al reino vegetal, y los hongos no son plantas, ¿no? Los hongos son un reino aparte, de muchas maneras mucho más cercanos a los animales que a las plantas, ¿no? Y entonces pues lo que ocurre es que pues cuando estamos hablando de hongos no estamos hablando realmente de lo que tú llamas el hongo, ¿no? El champiñón, el cubensis, el Danus main, cualquier hongo, porque esto que tú llamas el hongo realmente son los frutos de un organismo que está creciendo bajo la tierra, que es pues el micelio, digamos, no como la micorriza, que es
qué es lo que es realmente el organismo, el cuerpo del hongo, es realmente esa micorriza que se expande por debajo de la tierra y que comunica toda la superficie del mundo, ¿no? Si tú abres un hueco en la tierra, en un momento empiezas a encontrar este tejido de fibras, de hilos, digamos, de esta red, ¿no? Que es el micelio, y te das cuenta pues, de que el micelio es fundamental para el sostenimiento de la vida en la tierra en todos los niveles, ¿no? Los hongos no son plantas, pero el micelio es el encargado de comunicar todos los cuerpos y todos los seres que surgen de la tierra, ¿no? El micelio se encarga de conectar las raíces de unos árboles con otras para transmitir información, para entregar, para ofrecer nutrientes, para comunicar estados de alarma o de alerta ante ciertas situaciones que pasan, ¿no? Una plaga, un cambio en las condiciones del suelo, y con esta información que el micelio transmite, los árboles y las plantas y muchos organismos pueden, digamos, de alguna manera reaccionar y buscar mecanismos para defenderse ante un proceso o para balancearse, en fin. Entonces todo esto es un conocimiento que está debajo de la tierra, ¿no? Entonces como que me parece interesante, como que es como esta idea del underground, es como muy extra, ¿no? Como una red que está ahí, que no es visible, que tú sales a la calle, pisas el césped, caminas por ahí y no estás pensando todo el tiempo en el micelio, pero el micelio está ahí y el micelio está sosteniendo todo esto, ¿no? Por otro lado, también pues como que me interesan los hongos desde una perspectiva mucho más personal, en términos de que curiosamente, o no curiosamente, digamos que yo soy una persona pues como emocionalmente muy dada como a, digamos, a tener una cierta gravedad ahí como extraña, ¿no? Que uno pensaría que es depresión, pero yo no siento que sea depresión, simplemente siento que es como una densidad y una atracción como por un espectro, digamos, de emociones y de sentimientos que la gente tiende a catalogar como oscuros, turbios, en fin, que no son cool, ¿no? Que son difíciles y que están ahí. Y siento que esa oscuridad, pues como que ha, digamos, de alguna manera definido pues ciertos aspectos, por lo menos pero curiosamente los aspectos más visibles de mi figura pública, ¿no? Y de mi trabajo como a esta persona. No sé, digamos como que uno puedo parecer de entrada como una persona oscura, no sé, de alguna manera, obviamente algunas personas asumen eso. Y entonces digamos como que frente a esa idea de la oscuridad, de cierta oscuridad interior, es que suena un poco extraño porque no quiero que suene como oh, sí, qué oscuro eres, no sé, el poeta maldito, Baudelaire del siglo XXI, o sea, no es eso, no es ese recurso intelectual de presumir, ¿no? De un carácter oscuro, pero sí uno tiene un montón de cosas jodidas, ¿no? Que están ahí metidas y como que uno no saca de nada. Y en un momento empecé a cultivar, pues a cosechar pues, hongos, Psilocybes cubensis, pues hongos con psilocibina, y empecé de alguna manera a tomar cada cierto tiempo estos hongos, generalmente solo, generalmente de noche y generalmente, digamos, escuchando o en silencio, con bastante oscuridad, y si hay sonido, procuro que sea como un sonido muy, digamos, como muy no sé, digamos, cosas que es como dron, o como que son tonos más bien muy sostenidos, o momentos donde como que una frecuencia empieza a oscilar dentro como de una cierta manera, y ayuda como a densificar el momento, el tiempo, la atmósfera, las cosas. Y es importante cuando uno toma hongos, o para mí, y bueno, para muchas personas, digamos Terence McKenna,
pues, el consejo de Terence McKenna, que es como este experto micólogo y bueno, psiconauta, como se diga, pues era, listo, tómese sus 5 gramos de psilocibe cubensis secos en total oscuridad y eso va a hacer algo con su vida, ¿no? Eso va a hacer que su vida se transforme a largo plazo incluso, ¿no? Entonces, pues yo en un momento, digamos, jodido de la vida, pues empezando la pandemia y como en una situación muy, muy desesperada y muy triste, como que dije, bueno, pues acá estamos encerrados o sea, estoy encerrado en la casa, todos estamos encerrados, todos estamos solos, todos estamos pensando que nos vamos a morir, ¿no? Porque era el comienzo de la pandemia, un montón de dudas, un montón de miedo, y como que en un momento dije, yo había leído, no bastantes cosas, pero había leído sobre hongos y un poco como sobre toda la cosa de la psilocibina antes, y dije, bueno, este tal vez es un momento de empezar, ¿no? Y efectivamente entonces pues empecé comprando pues unos kits que ya vienen más o menos listos y tú simplemente los riegas durante unos días y los hongos pues salen unas cuantas cosechas. Entonces empecé a hacer esto y cuando los hongos salieron las primeras cosechas pues hice una toma así de noche, no sé qué, y es muy impresionante como toda esta especie de ritual muy de crear una intención en medio de la oscuridad, de confiar, de tomarte los hongos, de entrar en una lógica donde tu cuerpo y tu cabeza entran en una dinámica completamente distinta, que es bastante, que puede ser atemorizadora, atemorizante de muchas maneras, pues también empiezas como a recibir un montón de, yo no sé si es información, ¿no? Pero es algo, o es un tipo de información que no, si tú me preguntas, o sea, tú al otro día, al día siguiente de tomar hongos, te despiertas o lo que sea y te sientes distinto. Y no es que los hongos te hayan enseñado nada, pero sí, ¿no? Como que al otro día, entonces es muy interesante porque 3 meses después de haber tomado hongos esa primera vez, yo intentaba, por mi historia personal de siempre intentar estar triste y de buscar motivos para estar triste, intentaba estar triste y no podía, porque ya no podía ver las cosas de la misma manera y veía la crueldad y el horror y todo del mundo, pero como que ya no lo podía tomar tan personal, sí, sino como, ok, esto está pasando y es interesante verlo, ¿no? También. Desde ese momento que tomé esta primera vez, pues cada vez que empiezo a sentirme, digamos, de nuevo pesado, de nuevo centrando como todos los problemas de lo que pasa y de la vida y de las cosas como en mí, lo que hago es volver a tomar hongos, digamos. Entonces, pues digamos que puedo hacer 4 o 5 tomas en el año. No es una cosa que tomes todos los días ni es recomendable que lo hagas, pero digamos cada 3 meses o algo por el estilo está bien y ayuda pues un montón, ¿no? Y es interesante como todo como sumergirse pues en un mundo que es como oscuro y donde lo mejor que puedes hacer es, digamos, cerrar los ojos o tener una cosa que te tape los ojos para no ver lo que está adentro, porque entonces empiezas a tener un montón de visiones en la cabeza que te están hablando de un montón de cosas. Por ejemplo, las visiones que yo tengo, las cosas que veo o la manera en la que entro como en otro lugar, siempre tienen que ver con procesos muy asimilables, por ejemplo, a procesos de compostaje, ¿no? Siempre pienso, por ejemplo, digamos como que una de las visiones que más tengo es como esta de animales pequeños, como perritos, un poco como Chispa, como los animales de mi casa, como animales muy lindos, pero estos animales siempre en esas visiones se están como pudriendo, se están como descomponiendo y como que se van deshaciendo en la visión y van cayendo a la tierra y de la tierra va surgiendo pues esto, como toda una selva, un mundo que es distinto y es un mundo muy fértil, es un mundo muy fecundo, y me interesa un montón ese lugar, ¿no? Porque es un mundo al que no logro acceder, incluso después de más de un año de tomar hongos y de
leer y de pensar, digamos, en términos pues, teóricos también, como toda esta cosa del compostaje, ¿no? El compostaje civilizatorio, ¿no? También que vamos a hacer con, o sea, con los residuos de todo este mundo que hemos hecho, ¿no? De todo el antropoceno y de todas las cosas, pues qué va a pasar con esto y cómo lo vamos a descomponer. Y siento que ese es un proceso en el que mucha gente está trabajando, digamos, desde la parte más práctica de sí, hacer las pacas biodigestoras, de mucha gente interesarse por la permacultura, por fenómenos análogos al compostaje, que es como la fermentación, a todas estas cosas que están muy en boga hoy, pero siento que hay espacios donde esos procesos de compostaje no se están haciendo no se están haciendo, sí, no hay una insistencia suficiente en ellos, ¿no? ¿Cómo vamos a compostar el discurso, las disciplinas, las prácticas humanas, las relaciones? Entonces como que me he ido interesando por esto y pues no es que haya hecho nada práctico ni que esté en una investigación ni nada, pero digamos como que estoy en un proceso de sensibilización frente a todo esto, pues a estas maneras de entender el mundo y un mundo donde esos procesos de deshacerse uno mismo y de deshacer la civilización alrededor, pues lo que hacen es favorecer otras formas de vida y el surgimiento de otras formas de vida que han sido, pues históricamente desde que el hombre está en el planeta, pues que han sido puestas de lado o que han sido subvaloradas, menospreciadas, arrasadas, y que siento que en este momento, en la medida en la que seamos capaces de compostarlos, pues van a volver, ¿no? Van a tener una segunda oportunidad. Bueno, Vic, entonces, en relación a todo esto que me estás diciendo, yo tengo como una última pregunta por hacerte. Y es, nosotros estamos viviendo en un mundo en combustión, ¿cierto? Como de alguna manera estamos sintiendo de que el mundo está ardiendo, ¿no? De que todo se está quemando. Entonces, en ese sentido, yo te quería preguntar, como en un mundo en combustión, ¿por qué es importante defender la oscuridad? ¿Por qué es importante defender las sombras? Yo no sé si hay que defender todas las formas de las sombras, ¿no? Siento que hay sombras muy dañinas sobre la superficie del mundo, ¿no? Como estos días, este mes largo del paro, ya casi 2 meses, pues nos hemos dado cuenta, ¿no? La gente sale a manifestarse de día y la policía la mata de noche, ¿no? Sí. Entonces allí hay una primera cosa, y es que siento que hay una relación, digamos, dicotómica allí, y es cuando en un espacio, digamos un país, ¿no?, que se supone está estructurado, digamos esta idea del Estado estructurado a partir de sus instituciones. Estas instituciones siempre están también, como la cultura, ligadas a un montón de valores que tienen que ver con una cierta luminosidad, ¿no? Entonces las instituciones también traen luz, educan, regulan, mantienen, dan visibilidad, un montón, o se supone, ¿no?, en un estado social de derecho. Esto sería, no en el estado social de derechas, pues, en el que vivimos, pero hay una relación entre digamos, esa arquitectura interna y ese estado allí como institución viva, que tiene que ver con unos valores asociados a la luz. Cuando esas instituciones se van hacia lo oscuro, se transforman en corrupción, ¿no? En la comisión, en la mermelada, en el policía matando al manifestante con tiros
de fusil en la noche cuando nadie los ve, pero a la vez siento que la noche es un espacio de oportunidad, ¿no? Es un espacio para poder esconderse, para poder actuar, para poder ocultar cosas que son importantes para nuestra protección y para el mantenimiento, digamos, de nuestro legado como individuos o como personas. Entonces siento que sí, así como hay una oscuridad y una opacidad que hay que intentar combatir, ¿no? o ni siquiera combatir, pero sí señalar críticamente, porque tampoco siento que simplemente poniéndole un bombillo a todas las instituciones y llenándolas de luz, un bombillo metafísico, sí, no sé de qué orden, ¿no? Trayendo luz a la institución, luz artificial, pues no siento que o claridad, no siento que tampoco necesariamente vaya a mejorar, ¿no? Que vaya a cambiar, pero lo que sí siento es que en la medida en la que construyamos una conciencia crítica sobre esas instituciones y sobre esos valores de la institución, ¿no? De lo transparente, de lo luminoso, no sé qué, pues ahí hay un campo de juego nuevo, ¿no? Entonces lo que pienso es que en este momento es importante pensar en cómo traer esas instituciones a la noche, no para que la institución se corrompa y nos mate, ¿no? que es el resultado de toda forma de corrupción, es la muerte, sino para que podamos empezar a hablar con la institución como iguales, ¿no? Como dos sombras en medio de la noche, en la cual una no es más poderosa que otra, y donde de alguna manera ambas son igualmente amenazantes para la otra, ¿no? Yo creo que es importante que el Estado, y en parte siento que la policía y el SMAT salen a asesinar y a torturar y a masacrar gente de noche, porque tienen miedo de la ciudadanía, de esa ciudadanía de la noche, de esa ciudadanía hecha de sombras. Y obviamente quienes salen a resistir, pues también tienen miedo de las instituciones, ¿no? Yo pienso que lo que hay que buscar es un espacio donde estos modos de ser de la oscuridad, de lo oscuro y de esta interrelación de los individuos y las instituciones en la oscuridad puedan ser construidas dentro de un marco de lo igual y del entender que las personas tienen miedo del Estado y el Estado tiene miedo de las personas. Y en esa doble relación que empieza como miedo inicial, puede, cobijados por la noche, como en una fiesta, como en un bar, ¿no? Como donde no ves muy bien qué estás haciendo, donde está todo medio oscuro, donde tú estás medio borracho, no sé qué, puedes empezar a generar espacios de confianza y de cercanía, ¿no? Entonces vas a un bar, a una fiesta, la típica, ¿no? Está de noche, no estás hablando con nadie, de pronto se te arrima alguien o de pronto, no sé, pasa algo y terminas dándote besos en un rincón con un desconocido, ¿no? Hay unas, o estás de noche andando en un bus, no sé, y al lado hay alguien y de pronto en medio de la noche por alguna razón empiezas a hablar con ese alguien y se genera una cercanía que tal vez de día no se construiría de la misma forma. Entonces siento que esa relación es una relación deseable, es una relación de pensar. Hay muchos discursos sobre la diferencia, ¿no? Y sobre la diferencia, una diferencia que parecería súper vistosa, ¿no? Como, entonces, ¿quién es una diferencia construida sobre lo otro y qué es ese otro? Ese otro es una proyección de nuestros mecanismos de exotización y de repudio del otro, pero entonces eso requiere una cosa súper vistosa, ¿no? Siento que la noche es un espacio mucho más propicio para la diferencia porque no nos podemos ver, no nos podemos ver completamente, podemos intuirnos y esa intuición abre un espacio también que es muy distinto al espacio de la negociación, ¿no? Como de día tú puedes decir, estoy hablando con un pobre, estoy hablando con un marica, estoy hablando con un negro, estoy hablando con una travesti, con una lesbiana, como no sé, ¿no? Como con un indio, con un vándalo, ¿no? Ves una persona con capucha
en la calle estos días del paro y es como, o ni siquiera permites el diálogo, ¿no? O sea, sí, claro, porque justamente, huyes, ¿no? Porque lo ves o lo enfrentas, ¿no? Sales de Ciudad Jardín, sales porque esas no son las personas que tú quieres ver en la calle, cerca de tu casa. Qué fuerte. Entonces es como, pero de noche es extraño porque te cuesta un poco más de trabajo ver esa superficie del otro. Y entonces como no eres totalmente consciente de esa superficie, tienes que ir más allá si quieres establecer una relación. Y entonces ya no son las diferencias aparentes, sino unas ciertas diferencias que están mucho más adentro y que tienen un tipo de construcción distinta, mediada por unas cosas diferentes al espectáculo de esa diferencia, que es lo que me parece que todo el mundo está intentando señalar en este momento, ¿no? Qué tan espectacularmente diferente soy. Y yo siento que todos somos diferentes, todos somos iguales, pero todos somos diferentes, pero esa diferencia no es una diferencia que pueda postularse en términos de unas ciertas características como que agarras así, ¿no? Sí, ¿no? Como, este tipo es un pobre, este tipo es un negro, este tipo es una marica, esta es una lesbiana, y sin embargo somos diferentes, y no ya diferentes porque seamos pobres o negros o maricas, somos diferentes porque la diferencia es la base constitutiva de todo lo que somos, ¿no? Entonces hasta la gente más igual es diferente, y siento que la noche favorece como esos espacios de comunicación donde esa diferencia profunda, digamos, puede conectarse, ¿no? Podemos conectarnos en nuestras diferencias a partir de estos espacios de la construcción de espacios íntimos de oscuridad, ¿no? Donde, ¿no? Eso. Y que cualquier persona que haya tenido una conversación en una cama a oscuras con alguien a quien está conociendo, entiende eso, ¿no? O sea, entiende perfectamente ese vínculo que se genera cuando estamos junto a otro cuerpo al que no vemos pero sentimos. Y en el fondo siento que todas las relaciones sociales deberían estar articuladas por ese tipo de procesos, ¿no? Que son procesos de alguna manera mucho más erótico, mucho más sensual, mucho más táctil, y donde la voz como que se desprende del cuerpo y se vuelve como una especie de conversación de fantasmas, ¿no? Que me parece muy bello y poderoso también, ¿no? Siento que bueno, eso, no sé. Bueno, pues Víctor, muchísimas gracias por haber estado en este espacio, de verdad. ¿Vale? Entonces, pues nada, aquí terminamos un capítulo de la selva de la mujer barbuda en medio de estas sombras